En el año 2018, Mauricio Macri dijo que veníamos bien, pero pasaron cosas. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas, porque también el mundo está volátil. La cosa que pasó fue que el déficit fiscal del gobierno no pudo seguir siendo financiado en los mercados voluntarios de deuda y Macri, junto con su ministro de Economía, Nicolás Dujovne, decidieron acudir al Fondo Monetario Internacional para pedirle un préstamo de emergencia. En mi último video conté por qué los liberales rechazamos la institución del Fondo Monetario Internacional. Pero lo cierto es que este organismo le prestó a la Argentina 45.000 millones de dólares. La plata tenía como destino el pago de vencimientos a otros acreedores del gobierno argentino. Además, buscaba darle algo de tiempo al gobierno para que ordenara la economía. Como sabemos, esto no pasó. Y hoy el presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, intentan patear en el tiempo todo lo posible la situación de tener que pagar. Solo en el año 2022 hay vencimientos por 19.000 millones de dólares con el FMI. Teniendo en cuenta que las reservas brutas del Banco Central están en 42.000 millones de dólares y que el gobierno no tiene superávit fiscal, las preguntas se acumulan y la incertidumbre aumenta. Frente a este escenario, algunos proponen romper con el FMI, no pagarle absolutamente nada a nadie y empezar a vivir con lo nuestro. Ahora bien, ¿qué puede pasar si efectivamente el gobierno decidiera no pagarle nada al Fondo Monetario Internacional? A continuación, lo analizamos. Quienes son más activos en la propuesta de no pagarle al Fondo Monetario Internacional son los partidos de izquierda. En un video de la Izquierda Diario se intenta explicar que un no pago soberano no es lo mismo que un default. Además, dicen que no destinar grandes montos de dólares a pagar los vencimientos de deuda externa implicaría beneficios para todos. Por eso decimos que la constante salida de dólares para pagar la deuda tiene consecuencias que te afectan profundamente todos los días. Solo con los 6.000 millones de dólares que se fueron en deuda este año, se hubiesen podido construir 50.000 viviendas, 80 hospitales equipados y 200 escuelas en todo el país. Es curioso que justo lo mismo que están diciendo en este video fue lo que tenía en mente Adolfo Rodríguez Sá cuando en el año 2001 anunció que la Argentina no iba a pagar su deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Cuando este presidente, que duró algo así como una semana en el cargo, anunció el 23 de diciembre del año 2001 que no se pagaba la deuda externa, concluyó su discurso diciendo que todos los dineros que estén previstos en el presupuesto para pagar la deuda externa mientras los pagos se encuentren suspendidos serán utilizados, sin dudar y sin excepción, en los planes de creación de fuentes de trabajo y de progreso social. Lo que pasó después lo conocemos todos. El riesgo país, que ya venía subiendo porque se anticipaba que algo así podía pasar, pegó un nuevo salto de 300 puntos en solamente un día. Después, Rodríguez Sá se fue, asumió Duhalde, y si vos tenías 10.000 dólares guardados en el banco, gracias a la devaluación y a la pesificación, te quedaron solamente 3.000, porque casi que de un día para el otro, el dólar pasó de costar 1 peso a costar 3 pesos. Además, el año 2002 fue el año de la peor caída económica de la historia argentina, incluso peor que el 2020 con la pandemia y la cuarentena. Se ve que esto de no pagar la deuda no está tan bueno después de todo. A un joven militante del Frente de Izquierda le recordé precisamente esta historia en un debate que tuvimos allá por el año 2018 o 2019. El Frente de Izquierda en este sentido tiene un programa muy claro. Sí. La ruptura con el FMI y nacionalizar la banca para poder desarrollar industrialmente a este país. Pero lo que propone Guido
es inviable. Déjame que te diga muy sencillamente por qué. O sea, vos no le pagás al Fondo Monetario Internacional, rompés con el fondo. El riesgo país se dispara. Si hoy está en 700, se va a 1.400, a 2.500, como en el default del 2001. Se va a 8.000 puntos. Ahí se acaba la actividad privada y los aportes patronales que querés aumentar, no se lo puedes aumentar a nadie porque no vas a tener más empresarios. Tengo que aclarar acá que el riesgo país nunca llegó a subir tanto como 8.000 puntos. Pero sí registró un máximo de 7.222 puntos el día 7 de agosto del año 2002. La idea, obviamente, se mantiene. Es que no pagar la deuda puede implicar el beneficio de usar la plata que se iba a destinar a ese pago en otros gastos que pueda tener el gobierno. Sin embargo, complica tanto la situación financiera que el caos que sigue genera un costo que supera a cualquier beneficio. Ahora bien, una cosa es no pagarle a los acreedores privados. De esto hay muchos ejemplos en la historia mundial. Los defaults soberanos o las reestructuraciones de deuda son algo más común de lo que podemos pensar. Esto, claro, no quiere decir que sean gratuitos. Por ejemplo, según datos divulgados por Nicolás Kachanowski, desde la Segunda Guerra Mundial, Argentina estuvo alrededor del 40% del tiempo en una situación de default o en una situación de reestructuración de deuda. Por esto nos va como nos va. En toda esa historia de incumplimientos, nunca dejamos de pagarle al Fondo Monetario Internacional. Es por esto que si fuéramos a tomar esta decisión, estaríamos entrando en un terreno bastante desconocido. ¿Hubo alguna vez un país que no le pagara al FMI? La respuesta es sí, pero la lista de países no es una lista de la que queramos participar. Cuba, Sierra Leona, a Tanzania, a Sudán, Chad, Vietnam, claramente no países destacados por su performance económica. Hay dos países en esta lista que, sin embargo, podrían ser similares a la Argentina. Este es el caso de Perú, que defaulteó en 1985, y el caso de Grecia, que llegó a una situación de impago en el año 2015. ¿Qué pasó en Perú después de que se decidió no pagarle al Fondo Monetario Internacional? Lo primero es que en ese año la inflación fue de 158% anual. Y 5 años más tarde, en el año 1990, Perú experimentaba la peor inflación de su historia, que llevó a ese país a ocupar el puesto número 11 en la lista de las peores inflaciones de la historia mundial. Los precios en Perú llegaron a subir 397% por mes, es decir, que tardaban en duplicarse solamente 13 días. La situación en Grecia se remonta al último trimestre del año 2014. Grecia ya venía con problemas de deuda, pero para esa fecha, en las elecciones a parlamentarios europeos, el partido que sacó más votos en Grecia fue una coalición llamada Syriza. Por si interesa el dato, Syriza quiere decir coalición de izquierda radical. Y sí, la posición de Syriza era totalmente contraria a las medidas que le pedía el Fondo Monetario Internacional a Grecia. Y al ser el partido más votado, el temor a que Grecia pudiera entrar en un default o bien salir del euro, comenzó a crecer. Entre septiembre del año 2014 y abril del año 2015, el riesgo país en Grecia más que se duplicó. La prima de riesgo pasó de 5,8% a 12%. Syriza terminó tomando el poder en Grecia en 2015 y tuvo un ministro de Economía llamado Yanis Varoufakis, quien recientemente se reunió con Martín Guzmán. Varoufakis y el presidente Tsipras llamaron a un referéndum para ver si la gente aceptaba o no el programa económico que se había negociado con el Fondo Monetario. Ahora, el temor a que la respuesta al referéndum fuera no generó tal pánico en los propios griegos que se abalanzaron a los bancos a sacar los euros. La cuestión es que un día después de anunciar que se iba a hacer el referéndum, el gobierno griego tuvo que imponer un corralito y 3 días después dejó de pagarle al fondo un vencimiento de $1.700 millones. Entonces, para cerrar,
¿Qué pasaría si no le pagáramos al Fondo Monetario Internacional? En primer lugar, nos vamos a sumar a una lista de países muy marginales en materia económica. En segundo lugar, las condiciones de crédito para la Argentina podrían seguir deteriorándose. Esto implica un riesgo país más alto y menos crédito, tanto para el sector privado como para el sector público. Sin crédito, el sector privado puede realizar menos inversiones y por tanto va a ser menor el crecimiento económico de la Argentina. Sin crédito, el sector público no va a poder financiar nuevos déficits fiscales a menos que acuda a la maquinita de imprimir billetes. Es decir, que un default con el FMI podría implicar también mayores niveles de emisión monetaria y de inflación. Y por último, como el dólar es percibido como un refugio frente a la incertidumbre financiera, es esperable que aumente su demanda, con lo cual, en el sistema cambiario en el que vivimos, termine aumentando la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial. Como última cuestión, hay que decir que un poco de todo esto ya hemos venido viendo, precisamente porque los inversores anticipan que algo como un default o algún tipo de incumplimiento con el Fondo Monetario Internacional pueda ser posible. Veremos entonces qué pasa más adelante, pero es claro que esto de no le paguemos al fondo y todo va a ser maravilloso no se sostiene en la evidencia. Si te gustó este video, dale me gusta, comentá y compartilo en tus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.